Vamos a otra cosa, controversia, es la que ha marcado este último tiempo el control preventivo de identidad, el cual, según algunos expertos, no ha mostrado evidencias de dar buenos resultados. Es por esto que para hablar sobre este tema nos acompaña aquí en el estudio Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros, una fundación que trabaja permanentemente en temas de delincuencia. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes respecto de este control preventivo de identidad que está avanzando en el Parlamento y que es parte de esta agenda corta antidelincuencia? Sí, yo creo que el primer elemento que hay que distinguir es que hoy día estamos centrados en una discusión que aborda no las causas, sino que los efectos de la delincuencia al hablar de esta agenda corta, que precisamente por ser una agenda corta se centra en las medidas de control que pudieran hacer más eficiente, más eficaz la acción policial. No obstante ello, el control preventivo no ha mostrado en ninguna parte del mundo tener una evidencia sostenible de que logre reducir la delincuencia. Y ese es nuestro acento. Por ejemplo, un país como Honduras tiene un sistema incluso un poco más libre desde el punto de vista del control de la delincuencia y el que más altas tasas exhibe en Latinoamérica de criminalidad. Por lo tanto, claramente se necesita una reflexión mucho más profunda e ir abordando cuál es la eficiencia concreta, real que propone este sistema. Ahora, para hacer ese análisis me imagino que hay que tener a la luz el objetivo con el que se está legislando en esta materia. Lo que se ha dicho es que en Chile tenemos unas 66.000 personas con orden de detención pendiente y que lo que pasaría es que al darle esta atribución a Carabineros tendrían la posibilidad de pedir preventivamente la identidad de una persona y poder de alguna manera hacer efectiva parte de esas órdenes de detención que están pendientes. Ese objetivo es el que no se cumple, porque otra cosa muy distinta es que se diga que no se cumple el objetivo de reducir la delincuencia, porque reducir la delincuencia evidentemente es un proceso más integral. Sí. Pero respecto de ese objetivo, que es tener en el fondo a gente que hoy día, capturar a gente que hoy día está fugada, ¿no cumple? ¿No funciona? Mira, dos datos fundamentales. El primero, el año pasado se hicieron cerca de 13 millones de controles, entre los 2 millones de control de identidad más el resto de controles de tránsito y otros tipos de fiscalizaciones. Es decir, casi el 60% en promedio de la población chilena pasó por un control. No obstante eso, subsistían los 66.000 personas con órdenes de detención pendientes. Ahora, me pregunto yo si a través de un control de tránsito se puede pesquisar que una persona tiene orden de detención pendiente. Evidentemente hasta donde yo entiendo, ¿no? Se hace cuando se cuenta con los dispositivos para poder hacer el control. Y yo creo que ahí hay un déficit importante respecto del avance de meter inversión tecnológica a las policías para que podamos hacer una pesquisa efectiva, real, y en consecuencia invertir un poco en esos recursos, avanzar por ejemplo en el Banco Unificado de Datos, que no solamente es un archivo, un mega archivo de órdenes de detención, sino que es el trabajo coordinado de las policías para que tengan una mayor responsabilidad en ir avanzando hacia pesquisa criminal. Pero un dato, el 60% de la población chilena ha pasado por algún tipo de control. 66.000 personas tenían órdenes de detención cuando se inicia la justificación de este proyecto. Pero en julio, el general director de Carabineros, en julio del 2015, le puso una meta a Carabineros. Y el general Blue, en octubre del año pasado, da a conocer que en 2 meses lograron pesquisar 19.000 personas con órdenes de detención. ¿Y eso qué nos está diciendo? 1/3 de la justificación de este proyecto se pudo lograr con lo que hoy día existe en materia de legislación, que es el artículo 85 del Código Procesal Penal, que establece claramente que las personas que han cometido delitos, que las personas que se aprestan a cometer delitos, que las personas que además pueden tener información de los delitos, o que las personas que además se encapuchan para cometer los delitos, es decir, abarca un aspecto muy amplio de las personas que podrían ser sujetas de un control de carácter preventivo. O sea, si te entiendo bien, tú dices que hoy día ya Carabineros con lo que hay cuenta con la facultad de poder detener a las personas y capturar a gente que tenga detención de orden. En 2 meses Carabineros logró 1/3 de las órdenes que tenían de detención pendiente, habiéndose fijado una meta. Y lo que está detrás de esto, es decir, cómo mejoramos la gestión policial, cómo hacemos que con las herramientas que hoy día existen, que es el artículo, como te digo, el artículo 85 del Código Procesal Penal, que establece una serie de antecedentes, se logra con evidencia, con patrullaje focalizado y no aleatorio, que en todas partes del mundo el patrullaje aleatorio ha demostrado no ser eficiente. Irving Waller, que es un criminólogo de la Universidad de Ottawa, ha hecho un análisis profundo respecto a los patrullajes aleatorios, y algo que nos toca muy de cerca, el patrullaje, ¿cómo se llama? El plan cuadrante, ha sido evaluado varias veces y no hemos visto resultados sustantivos respecto a la reducción de la delincuencia. Entonces, a lo que voy es que si Carabineros en 2 meses con inteligencia policial,
con detección focalizada de eventuales delitos, con el trabajo de seguimiento a las personas que reiteradamente contribuyen al delito, con protección a las víctimas que también reiteradamente sufren. Fíjate que un porcentaje del orden del 5 al 10% explican el 30 al 40% de todos los delitos. Fíjate que un porcentaje del 10% de las víctimas tienen reiteración. Entonces, cuando tú sabes que el 50% del comercio, por ejemplo, ha sido afectado por delitos, cuando tú conoces las rutas criminales, cuando tú conoces las personas que están detrás del delito, cuando conoces la organización criminal, si tú focalizas el trabajo policíaco en desarmar esas pandillas, desarmar la violencia, desarmar esos sectores donde evidentemente vas a tener muchos mejores resultados y sin los costos que significa un control preventivo aleatorio, que te abre la puerta a vulneraciones de derechos naturalmente. Y eso es con una cantidad de controles que evidentemente borda los millones, evidentemente vas a tener situaciones delicadas. Ahí quería llegar, porque esta ha sido una de las mayores discusiones a nivel público. Más que sobre la efectividad de la medida, se ha hablado sobre los efectos impensados o no buscados que podría tener, que podría ser presuntos abusos por parte de carabineros al momento de detener a la gente por razones que no sean necesariamente un contexto que facilite la delincuencia, sino que podría ser razones físicas, incluso discriminatorias. Sí. ¿Qué posibilidad ves tú de que esos abusos efectivamente se produzcan? Y mirándolo desde el otro lado, ¿no tendrá esto que ver también con lo que algunos consideran como la pérdida de autoridad que ha tenido Carabineros ya en el último tiempo? Porque hay parlamentarios que lo han señalado así. Sí. Esto además se empieza a legislar o avanza y se aprueba legislativamente junto además con penas de cárcel para las personas que agredan a Carabineros. Da la sensación de que se quiere reempoderar de alguna manera también a la policía uniformada. No sé si podría ser esa una de las explicaciones. A ver, yo creo que lo primero que hay que detectar es que, y esto valga para la discusión en general, cuando uno habla de las policías en Chile son altamente apreciadas por la ciudadanía. Hay un gran respeto por Carabineros y un gran respeto por investigaciones. Si uno mira todas las estadísticas, probablemente son las instituciones más respetadas por la ciudadanía hoy día. Por lo tanto, evidentemente, si alguna institución requiere de menos endorsement en términos del aprecio de la ciudadanía, son precisamente las policías. Por lo tanto, hay que cuidarlas. Y hay que cuidarlas dándole herramientas eficientes, que no atenten contra su legitimidad. Si al final el carabinero que está en el barrio es la persona o el recurso que está ahí, que si termina por alguna circunstancia cometiendo una arbitrariedad a un colega de ellos, por cualquier razón, él va a perder la legitimidad en el barrio. Entonces, tenemos que cuidar nuestras instituciones, tenemos que cuidar la acción de Carabineros. ¿Tú dices que eso atenta contra los propios Carabineros que podrían terminar abusando de la medida? Finalmente, en toda institución, con una cantidad de controles como los que hay, siempre van a haber errores. Y siempre van a haber eventuales abusos. Y lo hay en todas las instituciones, especialmente cuando se obedece o se trabaja en función de criterios subjetivos. En consecuencia, el costo que tiene aplicar una medida de esta naturaleza no es coherente con el eventual beneficio en términos de los resultados de la delincuencia, y sí puede afectar la legitimidad de las policías y el aprecio que la ciudadanía tiene de ellas. Yo creo que en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Si nosotros no tenemos evidencia concreta del resultado de un tipo de control como este, no debiéramos avanzar en ello. Tenemos la herramienta, a través del artículo 85, tenemos la herramienta para poder actuar. Tenemos la eficacia, como lo hemos demostrado con Carabineros, en 2 meses de trabajo para capturar 1/3 de las personas con orden de detención. Tenemos el marco institucional para poder desarrollar. Marcelo, ¿qué pasa con esas personas? Y ya para ir al tema de la delincuencia y sus posibles soluciones, más allá de esta regulación que va avanzando en el Parlamento, y vamos a ver en qué va a quedar. No ha sido el único experto que dice que no tiene efectividad o que cuestiona y que pone la alerta además sobre posibles abusos. Han sido muchos los expertos que hablan de aquello. Pero ya hablando de lo más profundo y de las otras soluciones, ¿qué pasa en el caso de estas personas que tenían orden de detención, que son, a través de las atribuciones que tiene hoy día Carabineros controladas, esas personas finalmente terminan pagando algún tipo de condena? Esas personas terminan nuevamente libres, porque da la sensación, y yo creo que mucha gente se pregunta, y le queda como esa impotencia, que muchas veces las causas se archivan, que muchas veces los autores o no son conocidos en determinados delitos, o son conocidos pero en realidad son tantas las atenuantes, o también el rol de la defensoría es exitoso, entonces quedan libres. ¿Qué pasa desde ese punto de vista? Porque una cosa es aprehender a las personas, sí, claro, pero otra cosa es que después sea efectiva la justicia respecto de la condena.
Bueno, y yo creo que tú estás dando en el clavo al plantear esa problemática, porque en lo que se ha centrado la agenda corta no es precisamente en aquello que resuelve precisamente estos aspectos de parte de la sensación de seguridad y también la justicia efectiva que se requiere. El 80% de las causas de delito contra la propiedad quedan archivados. Es decir, hay una falta de coordinación entre las policías, el Ministerio Público, los tribunales, que hacen efectivo la posibilidad de que un delincuente pueda ser condenado. Y eso es lo que genera la delincuencia, porque no son las penas más largas, no son las penas más duras, es precisamente el tener la percepción de que tú puedes ser apresado de una manera muy remota, porque si eventualmente te condenan o si eventualmente te imputan, la probabilidad de recibir una condena es baja. Y es más, incluso en la ley penal adolescente, los niveles de quebrantamiento de las penas son altas, porque hacen falta tribunales especializados, tribunales que hagan la ejecución de penas, que se preocupen de ver qué es lo que está pasando con el adolescente. Asistió a tratamiento de drogas, se preocupó de volver al colegio. Eso hoy día no sucede. Pues entonces, desde ese punto de vista, siento que la discusión se queda como ya, en el momento de inflexión, donde una persona que estaba siendo buscada es encontrada. Mi gran pregunta es qué pasa con esa persona que es encontrada, que tiene una orden de detención porque cometió un X delito o varios delitos. Después esa persona entra a un sistema donde vaya a pagar una condena, donde ojalá se vaya a rehabilitar, donde ojalá se vaya a reinsertar en la sociedad, o esa persona es detenida y después queda libre y vuelve a delinquir, porque podemos tener carabineros deteniendo gente durante todo el día, pero si después no pasa nada con la persona posterior a eso, es una pérdida de tiempo. Mira, la agenda corta partía más mal de lo que hoy día está terminando. La agenda corta planteaba incluso la sanción de cárcel para los primerizos. Tú sabes que el nivel de reincidencia en nuestras cárceles a los 3 años es más de un 70%. Bueno, porque además no tenemos cárceles tenemos una crisis penitenciaria. Tenemos cárceles absolutamente mezcladas unos con otros, donde se convierte en una escuela del crimen al final. Exactamente. Y en el caso de los niños que pasan por Sename, o sea, la ley 20084, el 50% reincide a los 2 años. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Ah? ¿Está el problema en el controlar, en detener a la persona? ¿O está el problema en la reinserción, en evitar la reincidencia? Y eso se trabaja con la agenda larga. Fíjate que en Chile hay 580.000 niños que no estudian ni trabajan. Ellos son parte de la agenda larga. Con ellos tenemos que preocuparnos de reducir la deserción escolar. Más de 200.000 niños están en riesgo de desertar del colegio y abrir toda esta serie de vulneraciones de derechos. 250.000 son consumidores problemáticos de droga y no tenemos la cobertura, ni siquiera el presupuesto del año 2016 aumentó las coberturas. Entonces, lo que está detrás de todo esto es que esta agenda corta nos crea el mito, nos crea la ficción de que existe una agenda larga. Pero no existe la agenda larga. No nos estamos preocupando de las causas de la delincuencia. No estamos reduciendo la deserción escolar. No nos estamos preocupando del consumo problemático de drogas. No estamos desarticulando la violencia en nuestros barrios. Ahora, todo eso de lo que tú hablas da la sensación, evidentemente, de que es un poco más de largo plazo, porque es un cambio incluso cultural, es un cambio regulatorio, es un cambio institucional. Algo habrá que hacer con el Sename que no está funcionando en términos de poder reinsertar y salvar a los niños para que no sigan la carrera delictual. Sí. Todo eso parece súper de perogrullo y ojalá que haya esa mirada un poco más profunda de largo plazo. Lo que mucha gente en su casa se estará preguntando es qué pasa en el corto plazo. Sí. Mucha gente que le han entrado a robar y te dice, mira, en mi casa entraron a robar y se la denuncia, quedó archivado. Nunca supe quién entró a mi casa, entraron con el trauma, me lo quedé yo y la persona quedó libre. Mucha gente, y tengo la sensación de que eso hace que nos dividamos en esta agenda corta y esta agenda larga, tiene esa sensación de impunidad, que no sé hasta qué punto es sensación y hasta qué punto es real, y se pregunta cuáles son las medidas para que quien hoy día está robando la noche de ayer, la noche de antes de ayer y probablemente hoy día en la noche, no lo siga haciendo la noche de mañana en la casa al lado. Es absolutamente real y en la práctica efectivamente lo que nosotros tenemos que avanzar es en tener claridad en que no se puede avanzar en una agenda corta sin tener esta agenda larga. Fíjate que nos farreamos un año de la ley de presupuestos para haber trabajado reduciendo deserción escolar, preocupándonos del consumo problemático, donde los presupuestos crecieron 0. El año 2016 no se aumentan los presupuestos para tratamiento de drogas, no se aumentan los presupuestos para programas preventivos de la deserción escolar, etcétera. Yo valoro, por ejemplo, un esfuerzo que está haciendo el gobierno regional acá en Santiago para poder apoyar el programa del sistema de alerta temprana a la deserción escolar, que la Fundación San Carlos de Maipo apoyó a la Municipalidad de Peñalolén durante años, logrando 1/3 de la reducción en materia de deserción escolar. Yo valoro esos esfuerzos, pero eso debe ser política pública, eso debe ser ley de presupuesto, eso nos farreamos un año en eso.
Por eso que no es tan es pensar que la agenda larga es algo muy de largo plazo. No, si hay una parte que se juega aquí y ahora. Y eso tenemos que empezar a hacerlo. Y en segundo lugar, efectivamente, hay táctica de análisis criminal, hay necesidad de patrullaje focalizado, hay necesidad de meterle inteligencia a las policías. El 50% de todos los delitos ocurren donde mismo, alrededor del metro. Entonces, ¿cómo no vamos a ser capaces, si sabemos cuándo, quiénes y dónde se va a cometer un delito, de poder poner los recursos ahí? Eso es lo que el general Blue dio a conocer. Eso no se hace, no hay gestión. Hace y después se cae, porque esta también es una crítica de Carabineros, que dice, nosotros lo hacemos, nos ponemos en la esquina donde más roban, agarramos al delincuente, llega a un tribunal, tiene, no sé, cuántos antecedentes previos, y resulta que igual queda libre. Muchos Carabineros lo dicen incluso con algo de impotencia, diciendo, bueno, finalmente después, en tribunales, esto se desarma. Sí. ¿Puede también haber un error ahí? ¿No tenemos un sistema procesal penal demasiado garantista, como dicen muchos? No, lo que pasa es que cuando se habla ha habido un nivel de especialización bastante fuerte en la Defensoría Penal, y eso da la sensación de que el sistema es garantista. Pero hay que invertir en nuestras fiscalías, hay que invertir en el Ministerio Público, hay que la representación de las víctimas, Marcelo? De todas maneras. La Fiscalía, no sé si necesariamente su intención es abogar por la víctima o equilibrar, digamos, la defensa para la víctima. Sí, hay algunos que dicen que ahí faltaría una institución especializada de apoyo a las víctimas, especialmente aquellas que no tengan... De todas maneras, y prioritario a esto, tribunales de ejecución de pena. Hacerle seguimiento y monitoreo, no solamente una acción preventiva del monitoreo del cumplimiento de las condenas, si esto tiene que ser con tribunales especializados, que puedan aplicar sanciones cuando hay quebrantamiento, que sean agravantes para las penas posteriores. Entonces, es súper relevante el decir, ok, nosotros vamos a introducir reformas. Hoy día hay muchos elementos que se pueden hacer con los elementos jurídicos que hoy día existen. Entonces, si vamos a poner nuestros esfuerzos, pongamos los esfuerzos en estas medidas de largo plazo que son relevantes. Perfeccionar la justicia, perfeccionar el control de las ejecuciones de pena, perfeccionar la capacitación a nuestros fiscales, perfeccionar la defensa de las víctimas, etcétera, proporcionar recursos, de asistencia judicial, profesionalizarla, aumentar las coberturas. O sea, no podemos tener una verdadera lista de espera auge en la Defensoría Penal Pública. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos también que defender los derechos de aquellas personas que, siendo víctimas, también necesitan un nivel de apoyo que hoy día no está presente. ¿Percibes un desequilibrio en ese sentido? Muchas veces se dice que el delincuente tiene más protección que la víctima. Lo hay por falta de recursos, por falta de especialización, por falta de capacitación, y sin embargo en el otro lado estamos teniendo muchos más recursos. Los recursos que hoy día pone la delincuencia para defender o para mantener su sistema son altos. El narcotráfico ha sabido reinventarse. Hoy día el narcotráfico tiene barrios que están tomados, y lo hacen en función de generar oportunidades para los niños, para los jóvenes, para los adultos mayores. Se preocupan de generar una estructura de servicios que hoy día el Estado no está proporcionando. En barrios donde hay exclusión, a veces el narcotráfico es literalmente la mano que está ayudando. Bueno, hemos visto lo que pasa en otros países, Colombia y México. Exacto, y ellos se organizan, tienen abogados, tienen sistema propio. Entonces, evidentemente estamos dando la batalla, desperdiciando recursos que pueden ser tremendamente importantes, tenerlos focalizados, dirigidos a trabajar contra esas pandillas, dirigidos a trabajar contra el narcotráfico. Por eso que te digo que no es trivial cuando nosotros decimos que una medida tiene que tener evidencia, porque una medida que no tiene evidencia y que significa recursos, distrae recursos de cosas que son mucho más importantes. Marcelo, para ir finalizando, dentro de lo que se está legislando, dentro de esta agenda corta donde se está poniendo el énfasis, ¿hay alguna medida que sí sea un avance en términos de poder controlar de mejor manera la delincuencia y poder ojalá hacer justicia y reparar a las víctimas? ¿Qué es lo que uno esperaría? Yo creo que es más de lo mismo. No se ha avanzado, se han avanzado en algunos perfeccionamientos jurídicos. Yo creo que también en materia del control preventivo hoy día lo que está saliendo es bastante distinto a lo que estaba a inicios del año. Yo valoraría también la extensión del periodo de flagrancia. Yo creo que hay, con algunos matices, yo creo que puede ser una herramienta que sí le presta utilidad a Carabineros. ¿Cuál es el cambio ahí? Porque mucha gente no puede ni saber de qué se trata esto. No, la flagrancia hoy día tiene un cambio en la cantidad de horas que se puede determinar hasta 12 horas posteriores. Las horas posteriores al delito en la que tú puedes aprender a la persona, porque si te pasas hoy día en esa cantidad de horas, la detención es improcedente. Entonces eso le da un poco más de tiempo a la policía para poder controlar el tema de la flagrancia. Ahora, la flagrancia evidentemente tiene también un procedimiento que requiere ser validado con la fiscalía, etcétera. Por eso que te digo
yo creo que nada de esto sirve, nada de la agenda corta sirve si es que no trabajamos primero en fortalecer la capacidad de coordinación de las policías, si lo hacemos responsables también del trabajo conjunto con las fiscalías, de que las policías trabajen coordinadamente. Investigaciones y Carabineros cuentan con una base de datos, una información que puede ser perfectamente compartida, sin necesidad del Banco Unificado de Datos. Ahora, si está el Banco Unificado de Datos, mejor. Pero tiene que estar la voluntad política de poder trabajar de manera coordinada, de trabajar con el Ministerio Público codo a codo para que las pruebas, para que el encauzamiento de una persona tenga realmente efectividad ante los tribunales. Porque si no, si hay descoordinaciones, si las pruebas no son suficientes, si hay elementos procesales que no contribuyen a la detención, la persona va a salir libre y además la causa va a quedar archivada. Bien, pues Marcelo, hoy es un tema tan profundo que vale la pena hacer este análisis y plantearse si es que vamos en la dirección correcta o no para poder, en definitiva, consagrar eso que todo el mundo le gustaría, ¿no? Vivir todos más tranquilos y que ojalá haya mejores oportunidades y menos desigualdades sociales que hagan que la delincuencia sea para muchos muy atractiva. Muchísimas gracias por el análisis, que tengas un gran día. Muchas gracias.